Bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Siempre es un placer recibir a Jerónimo Saavedra en nuestro plató. Muy buenos días. Buenos días. ¿Está usted ahora más liberado de actividades, más tranquilo, más sosegado? ¿En qué situación está? Pues yo suelo decir que estoy disfrutando las vacaciones que en ningún año de la democracia he tenido. En tantísimos años, ¿no? En Más de 30. tantísimos años, sí, sí. Porque claro, yo vivía en la época de la dictadura como profesor universitario, acabábamos el curso el 1 de julio y el 1 de octubre, salvo los periodos de exámenes, del resto eran vacaciones, en esos 3 meses. Y ahora he vuelto a esa situación psicológica. ¿Y cómo se siente uno en esa situación? Muy bien, sobre todo recuperar las tardes libres. Es un placer. El político no lo tiene. El político trabaja, yo sé que hay gente que termina a las 2 y se vuelve a su casa, pero yo en los despachos siempre he estado algunas veces hasta las 11 de la noche. Las tardes. Las tardes libres. ¿Qué hace ahora en las tardes? Pues leo, miro la televisión, sobre todo películas que no he podido ver en los años dedicados a la política. Tengo que llenar muchas lagunas y algún buen libro. ¿Qué libros le quedaba por leer de esos que no encontraba tiempo? No, estoy leyendo más bien los libros editados últimamente. He estado con Eduardo Mendoza, El Premio Planeta, Riña de Gatos, luego con La Siesta del Celta de Vargas Llosa, y empezando el último de Javier Marías. El último. ¿Qué tal está el de Javier Marías? Es interesante, sí. Escritor, a mí yo soy muy adicto. Difícil, pero claro, los que tiene como adicto nos encanta. Sí, sí. Javier Marías. Igual que Muñoz Molina. Y Muñoz Molina, otro que nos conoce muy bien a los canarios. Son gente que nos conoce y que grandes escritores. De manera que ha recuperado las tardes, ha recuperado el tiempo libre, está de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y está en una posición, está en la oposición, cosa que usted ha vivido algunas veces, pero también... Bastantes veces. Bastantes veces. Sí, no, a mí no me sorprende ni me hace sufrir estar en la oposición. Además soy de los que he defendido que la política con crispación no funciona. Y me parece que llevamos años en los que otras instituciones se han caracterizado por la crispación. En los 4 años que he estado yo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no creo que pueda haber la menor crítica en ese sentido, y he interpretado flexiblemente en favor de la oposición los tiempos. Yo creo que en definitiva hay que hacer funcionar las instituciones para resolver los problemas, no quedarse en imágenes, descalificaciones, frases, porque eso es lo que desprestigia a la clase política. ¿Por qué cree que no lo religió el ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, alcalde? Diversos factores, pero básicamente el precio que hemos pagado todos los socialistas por la gestión del último gobierno Zapatero, la respuesta frente a la crisis. Eso es aceptado y está fuera de duda. Luego también creo que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria tuvo influencia el movimiento de los indignados, porque pocos saben que hubo 11.000 votos nulos o blancos en el Ayuntamiento de Las Palmas, lo cual a nosotros nos supuso 2 concejales menos. Y luego pues el coste de político en una ciudad que además está acostumbrada a cambiar, no es de las ciudades que tengan eternamente un político de un partido determinado. ¿En su entorno de pronto, de sus amigos y conocidos, han surgido gente de derechas de la noche a la mañana? Yo siempre he tenido amigos de derecha de antes. Ya lo sé. No sabía quién era de derecha, quién era de izquierda, porque no nos atrevíamos a manifestarlo. Y luego incluso en el Congreso de los Diputados, en los años después de ser ministro, estando en la oposición, recuerdo que el portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo del Partido Popular, que era un ogro para los ministros socialistas de trabajo, yo logré que se desahogara y que funcionara, y al final estaba muy en línea. Y el otro día vino por Las Palmas al foro de empleo que organizó el Partido Popular, y estábamos en un restaurante y nos encontramos, y fue una sorpresa para mí, hacía más de 10 años que no lo veía. Era Fernando, sí. Es de los duros. De los duros, sí. Lo digo porque como viene la derecha, según todas las encuestas, a gobernar este país, hay mucha gente que de pronto se apunta. Yo creo que son frases hechas que ni en el 96, cuando ganó por vez primera el Partido Popular, ni en el 2000, a mí no se me pasa por la cabeza tal tipo de la derechona y demás. Claro, además, es injusto quizá calificándolos así. Hay gente de centro, hay gente liberal, hay gente incluso todo, y progresista. Creo además en el seno del que PP. nuestro partido a quien tiene que reconquistar es el voto de centro. Yo creo que esa obsesión de decir que la izquierda nos ha abandonado, veremos, pero yo creo que lo que está en cuestión es el voto de centro.
La gente con la que usted ahora habla, ya que no tiene un cargo público importante, sino el de concejal, que lo es, pero no es presidente, no es alcalde, ¿le cuenta de verdad lo que piensa con la crisis, con el PSOE? Con la crisis sí, porque yo en ese sentido, pues me parece que he sido de los poquísimos socialistas que di una conferencia en mi agrupación local de Las Palmas de Gran Canaria cuando el decreto ley de la reforma laboral. Y allí dije que era una reforma que no reformaba nada. Y igualmente dije que los sindicatos se habían anticipado desgastándose en convocar una huelga general contra una cosa que no cambiaba nada. La crisis es la crisis y lo que hay que hacer un esfuerzo es para demostrar que es posible controlar el déficit y relanzar la economía. Esa es la clave del asunto. Y es muy fácil decirlo y muy difícil aplicarlo. Yo el otro día me suscitaba un tema en relación con el foro de empleo que convocó el alcalde de Las Palmas y que acudí porque me interesa el tema desde siempre. Y allí viendo cómo se consideran algunos que el problema de Canarias es un problema educativo cara al empleo. Si los desempleados de los 100.000 reales a los 150.000 que están en la cifra, pero que hay otros datos que indican que no están en la realidad, esos 100.000 verdaderamente desempleados, el problema es que el 80% no tienen más estudios que los elementales, los primarios. Entonces hay que formar ocupacionalmente a esa masa de desempleados. Pero claro, lo que nadie dice es, ¿y dónde está el empleo para colocarlo? Entonces yo dije, aquí tenemos un instrumento en nuestras manos que es acabar de una vez con la moratoria turística. Y se armó el escándalo, los empresarios me apoyaron, mi propio dirigente del grupo parlamentario dice que yo no estoy en la línea del PSC. Sí, sí, pero la claro, ortodoxa. pero vamos a ver, que me digan, cómo me explican si es la Comunidad Autónoma Canaria. En este momento es de las pocas que tiene dinero para invertir. No lo digo por decirlo. O sea, no hay que estar diciendo que la banca no da crédito. Hay dinero para invertir porque si el gobierno ha emitido 200 millones de deuda pública para que ahí se deposite la RIC, y los empresarios han dicho que era muy poco, 200 millones, que debían ser 400 millones, eso significa que hay dinero dispuesto a ser invertido. Segundo aspecto, hay operadores. Es muy sabio eso que acaba de decir ahora, que nadie lo ha comentado. Claro. Los empresarios han pedido más deuda pública de la RIC para poder llegar ahí, claro. no hay dinero para invertir. Entonces, claro, porque como no tienen dónde invertir, pero que resulta que quieren invertir en el sector turístico hotelero. Y lo dicen los operadores, que los nuevos mercados, como es el caso de Polonia o de Rusia, están creciendo, más los escandinavos y los alemanes. Entonces, dicen que hoy ya no hay camas suficientes de 4 y 5 estrellas. Y lo único que según la moratoria se puede hacer, según tengo entendido y leído, es que hasta el año 2014 solo se pueden hacer hoteles escuelas. Claro, estamos perdiendo la oportunidad de empezar a invertir y dar empleo en construcción, y luego cuando esté esa obra acabada, dará empleo a personal especializado en hostelería. De manera que usted y está nosotros diciendo estamos que hay que volver a construir hoteles porque vienen más turistas. Porque hay demanda. Y acabar con la ley de moratoria que impide construir hoteles. Y salvemos el territorio, porque estamos en una comunidad autónoma que tiene el 43% del territorio protegido. Esto que usted plantea es un tema polémico por lo del suelo. No, yo creo que haya un debate, claro, pero que no se puede caer en manos de los tópicos de 4 verdes y de 4X y decir esto no se puede tocar, aquí hay una tabaiba o aquí hay una tunera. O sea, consumir suelo no sería un inconveniente en una tierra que tiene tanto suelo protegido, pero dice usted. Pero si hemos consumido más suelo en los planes urbanísticos de determinadas ciudades haciendo un urbanismo horizontal y declarando la guerra a la construcción en vertical, donde hay escaso suelo, ¿cómo se puede hacer bungalows de 2 o 3 plantas? ¿Cree usted que es el momento? En centros urbanos. Que ha llegado el momento de acabar con la ley de moratoria y hay que revisarla. Mantener los criterios que sean necesarios mantener y a su vez mantener la política de rehabilitación. Pero toda esa política de rehabilitación, como hay múltiples propietarios, hay problemas jurídicos, hay problemas de localización incluso de los titulares de 4 apartamentos en un bloque de 60. Entonces, para tirarlo y para en su lugar sustituir esa construcción, ese bloque por un hotel, hay que pasar tiempo. Y entonces seguimos con el desempleo que baja gota a gota. Entonces no es posible que sigamos en esta posición de pasotismo y de que aquí el problema nos lo resuelve Madrid, como siempre poniendo la mano. Claro, el gran inconveniente, Jerónimo Saavedra, como usted bien sabe, es que se llegó a la moratoria porque se consideraba que era lo mejor, lo más conveniente para la protección del medio ambiente, era un concepto ecologista de la tierra. Usted dice que eso ahora mismo no tiene sentido. Pues si donde más se ha encargado el medio ambiente es cuando se ha construido sobre laderas que han cortado a cuajo
montaña, en esa zona del municipio de Mogán. Creo que aquí también en el sur de Tenerife hay varios ejemplos de construcción en ladera. Eso sí que afecta al medio ambiente y a la política, pero de que se construya en suelo llano, a lo largo de la costa, alejado y defendiendo y protegiendo y aplicando la ley de costa, se construya en vertical, porque es más cómodo para los turistas que usted llegue a un hotel en la recepción, sobre todo la gente que ya tenemos alguna edad, y te mandan a la habitación del extremo derecho del ala. Yo he estado últimamente en algunos de esos hoteles, me quedo asombrado, porque además luego cuando llegué allí no funcionaba la llave mecánica. A la recepción. Dos veces. ¿Y cómo lo pasó? A la 1 de la noche, después de ir a una boda en el sur. ¿Comprende? Son cosas que uno dice, pues estamos aquí no dando la importancia que tienen las cosas que verdaderamente tienen importancia y viviendo un poco de la polémica. ¿Qué nos pasa estéril. realmente? Decir que si menos, que si sobra población, si no sobra población, aquí no sobra población. Hay que cambiar la mentalidad del trabajador. Esto además viene ya de atrás, segundo gobierno autónomo. ¿Se acuerda que estaba en pleno boom de la construcción Fuerteventura y Lanzarote? Había parados numerosos en Gran Canaria y Tenerife. Se propuso por el gobierno y se puso en marcha pagar el viaje. La movilidad. Para facilitar la movilidad y una cantidad. Y fue un fracaso, nadie quiso salir. Entonces, estas cosas... ¿Y quién ocupó esos puestos de trabajo? Los extremeños y los gallegos. Ya luego, cuando en los años 2000 ya no hay gallegos ni extremeños que vengan, vienen los inmigrantes. Y llegan 300.000. Y en el año 2007 es cuando más baja es la tasa de desempleo de Canarias, que no supera apenas el 10 y pico %. ¿Le veo a usted guerrero e impuesto en el tema? ¿Lo está porque estudiando? es un tema que se hable, que digan por ahí, que hay una comunidad autónoma con dinero para invertir y que para invertir en un sector que es rentable, porque el turismo se mantiene estable y con un futuro, bueno, ya hablan de plena ocupación en este mismo mes de octubre, septiembre ha ido mejor de lo previsto. Entonces, ¿cómo es posible que esta comunidad no genere empleo donde puede generarlo? ¿Dónde lo vamos a generar? ¿Qué le dirán En los la construcción de vivienda no va a haber, Claro, porque hay 30.000 por vender. Inversión de los ayuntamientos, cero, porque los ayuntamientos están con los apuros de la crisis. Cabildos y gobierno, muy pocas posibilidades de inversión. Entonces, ¿dónde vamos a emplear a la gente? Y apartamentos. ¿Las únicas? Si le dicen Jerónimo Saavedra, se nos ha disparatado porque está planteando nada menos que volver a consumir suelo. Este concepto que habíamos... Lo estoy planteando usted está provocando. Como un problema ético. Claro, ético. Ético para todos los políticos. Piensen, verdaderamente tenemos 250.000 parados. Y nos reducimos a decir, vamos a formarlos ocupacionalmente, pero vamos a decir dónde invertimos. I más D, es muy como decir que hay I más D. Si la construcción no va a ser, salvo la construcción en sector como el de la hostelería, pues... ¿Qué perspectivas hay para los próximos 10 años? ¿Cómo se hace eso de quitar una ley? Debatamos esto y defendemos el medio ambiente y defendemos la calidad de la construcción, todo, pero aprovechemos lo que en la coyuntura que es favorable. Usted que es un político de vuelta, permítame, porque, en fin, no tiene hijos, pero parió una hija, Canarias. Yo recuerdo cuando usted funda esta autonomía y de alguna manera, eso es verdad, ese símil. Usted tiene una hija que se llama Canarias, que usted la trajo al mundo en un momento difícil de los años 83. Y usted comienza, genera un primer gobierno, una primera consejería de educación. Una primera administración. Construye un edificio que no existía. Miren, todas esas leyes proteccionistas y ese porcentaje a que he hecho referencia al 43%, eso es una ley del año 87, la primera que se hace. Domínguez Nadón es el consejero de política territorial. Había y un la solar. Primera ley de espacios naturales. Todas esas leyes fueron su primer gobierno. Sobre ese solar construye Canarias. Empieza el edificio. 30 y tantos años, o 30 años después, usted plantea algo revolucionario. Dice, dejémonos de moratorias, volvamos a permitir construir hoteles y apartamentos para generar empleo y economía. Y es un debate provocativo, interesantísimo. Pero es que no hace falta ser premio Nobel de Economía para que me den una respuesta a estos números y a esta situación que tenemos. Y si además los empresarios están diciendo que están dispuestos a invertir, son los únicos que me han apoyado, yo cuento no me he vuelto, no he cambiado de ideología, sigo donde estoy, pero estoy trabajando por Canarias y por la gente de Canarias. Eso le iba a preguntar, que está usted fuera del poder, por así decirlo, pero está pensando en algo que resuelva un problema social gravísimo, el paro. Evidente, evidente, porque solo formación, que es la obsesión que parece existir aquí, a ver si conseguimos los 40 millones de euros cada año, que el plan de empleo financia el Estado, para educación y especialmente formación ocupacional.
la ley de este año, de febrero, cambió la ley de servicio de empleo y todos los programas que se hacían con los ayuntamientos responden a un nuevo concepto y los ayuntamientos tienen que olvidarse de que estos son no contratos para 6 meses acudiendo al dinero que me corresponde de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. No, 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 tiene usted que hacer un programa y una petición donde el que va a trabajar con ese dinero que le dé la Dirección General de Empleo tiene que ser para insertar, para meter, introducir el que no tiene la formación en el empleo, en un empleo. Entonces tenemos que saber cuánto hemos gastado y cuántos de esos formados se han incorporado al mercado de trabajo. Seamos autocríticos, porque la enseñanza que desarrollan las academias privadas parece que es bastante satisfactoria, porque lo he oído de subdirectora general de empleo hace unos días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no es debatir, digamos, esa es la posibilidad a corto plazo que hay para... Yo no estoy hablando de dentro de 10 años, sí, estoy hablando ahora. De ahora sí. Porque nosotros no tenemos nada que exportar. La industria de la península que se sostiene, la economía española, turismo, claro, se está sosteniendo a la exportación de determinados productos industriales y sobre todo de servicios. Y nosotros, ¿qué exportación tenemos? Aparte de lo el que turismo, nos queda estamos hablando de agrícola. Volvemos a lo mismo, el turismo. Dígame una cosa, usted que ha sido presidente del gobierno, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que, en fin, que es un hombre que ha estado en la cocina del poder, que ahora está de concejal de a pie y que además se le ve con muchas ganas de hacer cosas y de pensar. ¿Usted ha hablado con su partido de esto y qué le han dicho? ¿Los empresarios la apoyan? No, he visto que el portavoz del grupo parlamentario ha dicho que ese no es el modelo del Partido Socialista, porque no está en el programa pactado. Luego he visto que el consejero de Política Territorial, el señor Berriel, ha dicho que sí está previsto el año 2012 de cambiar la ley. Me ha alegrado ver este reconocimiento por parte del gobierno, pero eso que se haga cuanto antes. ¿Ha hablado con el presidente, con Paulino Rivera? No, no lo he visto en estos últimos días. ¿Son ideas que usted lanza para que se debatan? Yo tengo que lanzar porque si algo debo aportar a la sociedad a mis años es la experiencia que he acumulado y los conocimientos que tengo. Tengo 40 años más dando derecho al trabajo. He visto y he estudiado también empresa y en definitiva, si tenemos esta situación nuestra, y la veo yo así, por lo menos que me digan que estoy equivocado y que me digan en qué estoy equivocado. Pero que los profesores universitarios y sobre todo la clase política aborde el tema del desempleo realmente con compromisos, que no, que además si resulta que hay dinero para invertirse y que lo único que lo está obstaculizando es una ley. ¿Y los empresarios le dicen que están dispuestos a invertir? Lo han dicho, que ha salido mi apoyo el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería. En general, la Confederación de Empresarios, cuando se reunió con el consejero de Economía y Hacienda para comunicarles la emisión de deuda de los 200 millones, dijeron que están dispuestos, que era necesario que fuese 400. ¿Qué edad tiene usted, Jerónimo? 75. Tiene usted fuerza todavía, ¿no? Se le ve con muchas ganas. Hombre, si se vive hay que darse por los demás, para uno mismo no tiene sentido. ¿Sus placeres ahora mismo cuáles son? Viajar, decía... oír música, leer, ver películas y hablar cine, con la gente. Y hablar, está hablando más ahora, tiene más tiempo para hablar y para escuchar también, ¿no? Exactamente. ¿Qué está escuchando? A música, ¿no? No, me refería quizás más a la calle. ¿Qué dice la calle? ¿Qué rumor le llega? Bueno, yo veo que hay una cierta superficialidad, no digo en la calle con problemas, en la calle sin problemas, porque en esta sociedad se sigue viviendo un poquito como diciendo, bueno, a ver cuando salimos de la crisis, que nos saquen de la crisis otros, pero la crisis tenemos que salir nosotros mismos, pensar que el cambio de gobierno, si lo hay, produce efectos milagrosos en una crisis, pues no es fácil. Lo que se logrará es, ante la situación de Grecia, pues no se puede apurar tanto, baje usted la deuda, de tal manera que en lugar de crecer la economía, va a empeorar la economía, con lo cual no podrá pagar la deuda prevista para dentro de 3 o 4 años. Entonces tiene usted que ser flexible, no me lo pague en 2 años, páguemelo en 5, pero páguemelo. Pero entonces ellos podrán dedicar algo a facilitar la inversión, porque claro, incentivar contratos laborales, la política de incentivos de contratos, salvo las últimas modificaciones que ha habido en los contratos a tiempo parcial y los contratos de formación y en práctica, que se han adoptado medidas acertadas por el actual gobierno, yo creo que la historia desde 1985 a 2011 ha sido distintos modelos de contratos con incentivos, que si menores de 25, menores de 30, mayores de 45, mujeres discapacitadas, etcétera.
todo eso ha creado un follón, una lista de contratos tan variados que al final los empresarios o los asesores no saben qué aplicar y se acude al contrato temporal, se ha precarizado más, no se asume el tema de la indemnización por el despido en caso de contratos indefinidos, estamos bastante más caros en despidos que en el resto de Europa. ¿Habría que flexibilizar el despido? Si no, hay que hacer muy rígido el contrato temporal que responda a causa real de que es temporal, porque va a construir algo, porque va a vender en Navidades o en rebajas o lo que sea. O sea, contrato temporal porque va a abrir un nuevo negocio, que sean temporales muy causales y el resto indefinidos. Y dejarse de tantas modalidades en medio y de incentivos en medio e ir a una indemnización que sea similar a la que tienen franceses, portugueses e italianos, porque los italianos, que eran los más con la remisión obligatoria, Berlusconi ha dicho que por la crisis pues lo va a suprimir. Y usted ha sido ujetista, usted ha sido un hombre aparte pero también el profesor ha hecho trabajo, pero veo que las cosas evolucionan. El otro día he visto un artículo en 5 días, el pasado fin de semana, de otro catedrático colega, que fue presidente del Consejo Económico y Social, que es Federico Durán, que está hoy en el despacho socio de Garrigues, y curiosamente plantea un tema que yo lo planteé en una revista del APD cuando era ponente del Estatuto de los Trabajadores el año 1979, que es la eficacia del convenio colectivo general, que eso solo tiene España, y que yo lo cuestioné, pero mis compañeros, igualmente los de comisiones, no, que va, aquí el convenio se aplica a todo el mundo, y ahora se ha visto o que no no. estén afiliados. Se ha visto que no, claro. Entonces yo digo, la incentivación de la afiliación tiene que ser a través de que el convenio solo se aplica al afiliado. Claro. Al sindicato correspondiente, que es lo que funciona por ahí, pero como no queremos ver ni oír lo que funciona por ahí. Pasa afuera. Le quería preguntar por muchas cuestiones. Están en el candelero, esta semana incluso, la decisión o no de elegir ya los nuevos órganos de la comunidad autónoma, y usted ha sonado en las quinielas para el cargo de diputado del Común. Eso parece que iba por buen camino. Usted ha dicho incluso que si hay incompatibilidad, usted se da de baja del PSOE momentáneamente o temporalmente, y que no sea eso óbice para ser diputado del Común. Esa es la tesitura suya ahora mismo. Sí, a mí no me han dicho nada, pero cuando me lo en ese preguntaron, caso, claro, porque está el caso del compañero Enrique Mujica, que ha sido defensor del pueblo y ha sido del PSOE en la clandestinidad, en la libertad, ha sido ministro igual que yo y fue elegido defensor del pueblo. Y en definitiva, eso son exigencias un poco formalistas, porque lo que no va a quitar a nadie es que uno tenga el pensamiento que ha practicado y defendido. Las siglas van en el corazón, no tiene que ir en el carnet, ¿no? Por supuesto. Y a lo mejor la gente se pregunta, y ahora Jerónimo Saavedra, que tiene tiempo para pensar y que está, digamos, guerrero, como hemos visto, también tendrá ideas, en fin, sobre muchas cosas. El 20N, que usted lo ve con cierta distancia, ¿va a ser un tsunami para su partido o no? No, va a ser creo que va a ser un golpe, pero no tan fuerte como dicen las encuestas y como dicen los que van o que es posible que gane, porque las encuestas aquí han cambiado de signo en más de una ocasión. Todo el mundo recuerda el 2004. Exactamente. Circunstancias de última hora cambiaron. Efectivamente, la última las semana. Encuestas. O sea que no, tsunami no, en absoluto. Aparte que la situación, las medidas que se han adoptado por el gobierno Zapatero han sido acertadas, pero tardías. No se adoptaron en el momento que había que adoptarlas. De resto, cuenta con el visto bueno de Bruselas, del gobierno europeo, que es en definitiva el que tiene el visto bueno en una circunstancia que tenemos una sola moneda. Entonces, todo esto hace que las posibilidades de cambio de política económica de un gobierno de distinto color son mínimas. Son mínimas. Ya empieza a avanzarlo el señor Rajoy, ¿no? Que no hay varita mágica, que no se va a resolver en un día ni en un año. Entonces, ¿por qué no han colaborado en esta etapa que estaba en la oposición? ¿Y por qué no se intentó un pacto de la Moncloa II, como se hizo en el año 77, con una situación económica también muy difícil, con una inflación del 28%? Recuerden, es que la gente no quiere recordar. ¿Por qué no se hizo un segundo pacto de la Moncloa para luchar contra esta crisis? No lo sé, pues hubo gente que lo pidió por escrito y alguna fuerza política también.
Después del Quiero 20N, recordar Durán Lleida. ¿se podrá hacer después del 20N? Pues sí, es posible, yo creo que es la mejor manera, aunque algunos dirán, ¿y cómo vamos a asumir el coste de las medidas que adopten esto? Ya hemos tenido que asumir nosotros el coste de las que hemos adoptado nosotros mismos. Sí, sí. ¿Lo hará bien Rajoy si es presidente? No me corresponde a mí, yo conozco a Rajoy, es una persona muy razonable, yo negocié con él siendo ministro de Administraciones Públicas el Estatuto de Autonomía de Ceuta y de Melilla, que era un producto que quedaba ahí aislado, raro y difícil por la proyección internacional del problema y las pretensiones que tenía entonces el Partido Popular que gobernaba en ambas ciudades, era de crear la autonomía 18 y 19. Y nosotros recurrimos a un artículo de la Constitución y hubo negociación, hubo acuerdo al final y salió adelante. O sea que capacidad de diálogo y negociación tiene, espero que la amplíe. ¿Rubalcaba o Alfredo Pérez Rubalcaba era el mejor candidato? Sin duda. Sin duda, yo conozco a Alfredo de los años de gobierno, que era ministro portavoz del último gobierno de Felipe, del 93 al 96, y tiene además una magnífica capacidad de comunicación y es realista, huye de las frases hechas, de los tópicos, y luego su gestión en toda la política antiterrorista me parece que es de sobresaliente. Sí, sí, en la lucha contra ETA. Tuve aquí en 30 minutos a un buen amigo suyo que participó en buenas etapas de la política canaria con usted, Augusto Brito, que ahora está dedicado a tareas empresariales y nos contó mucho su experiencia personal y nos lanzó un mensaje respecto al PSOE, que hace falta en Canarias a los socialistas tener patriotismo de partido para ser leales al partido y no crear fisuras. ¿Está usted de acuerdo? Sin duda. Yo lo llamo cultura de partido. Cultura de partido. De un partido que está en un archipiélago, que no es igual que el que está en Andalucía, que debe ser muy autónomo frente a la dirección federal, frente a Ferraz, y en eso yo creo que se ha cedido poder, y no tenía por qué cederse. Tiene que ser un partido que sea socialista, que sea canario. Y a mí nunca tuve problemas, como saben, con la época de los más jacobinos, de los más centralistas de mi partido, los llamados guerristas, pero al final lograba que las posiciones de Canarias, recordemos el debate sobre el ingreso, la adhesión de España a la Unión Europea, la Unión Europea, que el propio Felipe González, siendo presidente, dijo un día en el Congreso de Diputados que los canarios habían optado, que él no apoyaba esa fórmula, pero que los canarios lo decidieran. Yo creo que eso es la pauta que el partido tiene que desarrollar. Llegó incluso Augusto Brito a decir que se olvidaban en el PSOE que habían sido en un congreso declarados por sí mismos partido nacionalista. ¿Eso usted lo recordaba? Sí, en los primeros. Sí, sí, sí. Incluso la denominación del PSC. Comité Regional, no solo el PSC, sino también que digamos a llamarlo Comité Nacional de los Socialistas Canarios. Sí. ¿Y lo llamaron Comité Nacional? Yo creo que sí, en el segundo o en el tercer congreso. O sea que en el fondo ustedes resulta que eran un partido nacionalista y no, pero que no, pasó el tiempo. Es que poner los adjetivos no significa ser nacionalista. A la vista hasta ahora lo que ha ocurrido con el CCN. ¿Qué le ha parecido? Que de ser nacionalista se va a pactar con el PP en las elecciones generales. No digo una frivolidad, sino que una cosa poco ejemplar para el prestigio de la clase política. Jerónimo Saavedra, en Canarias el que pierde gana. Lo digo porque su partido resulta que sacó peor resultado y está en lo que siempre quiso en los últimos 18 años, volver al gobierno. Es una lección también hay que sacarla, ¿no? Sí, pero eso lo defendí en el Congreso Ordinario último de mi partido y no me hicieron caso. El de hay que liquidar a la coalición y hay que liquidar al PP, es la política que se practicó al principio de la anterior legislatura y no ha dado resultado. Teníamos 26 diputados y eso no conduce a nada, estar en la oposición con 26, es lo que le pasa también. La que tuvo usted con Juan Fernando López Aguilar. El Partido Popular que tiene, la que tiene el Partido Popular diciendo que tiene más votos que Coalición Canaria, es verdad, tiene el mismo número de diputados, pero esto no te da derecho para ni poner en cuestión la legitimidad de un pacto,
ni tratar de hacer reventar el pacto como ha ido predicando de isla en isla en los meses, el mes pasado, ¿no? ¿Qué tal la relación personal con Juan Fernando López Aguilar? Lo veo muy poco, algún vuelo coincidido. ¿Le quedó a usted la pena de que no fuera capital cultural europea, Mucha. su ciudad, ¿no? Usted luchó por eso hasta el final, ¿no? Mucha, además, pero también se consuela uno viendo el entusiasmo que se desarrolló en la fase ya finalista entre la gente joven, especialmente de mi ciudad. Y eso te da optimismo y te da confianza en que la gente joven quiere trabajar, que la gente joven apuesta por mejorar, por cambiar las cosas. Y eso necesitan simplemente el asesoramiento de la experiencia, nada más. Siempre, desde el principio es un placer tenerle, esperemos tenerle pronto otra vez. Gracias por estar en 30 minutos y hasta siempre. Y le veo con muchas ganas de provocar esto que ha dicho sobre la moratoria y la ley de la moratoria turística, seguro que va a dar que hablar. Canario Saavedra, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, sean felices.